Y además, ya que estoy hablando de esto, esto es lo que nos da entrada a lo que llamamos el cambio de base. ¿Vale? Es decir, preguntarse cómo yo puedo pasar de esta base a esta nueva base simplemente con los coeficientes. Esto es lo que viene ahora. ¿Vale? ¿Preguntas esta parte? Esta parte es importante. Fijaros que aquí estoy definiendo el mismo vector. Estoy definiendo el mismo vector, solo que estoy decidiendo por qué números tengo que multiplicarlos para que siga siendo el mismo. ¿Vale? A mí me está costando entender eso. Si no fuera canónico sería totalmente... ¿Totalmente? Ahora te contesto, Carlos, pero dime. Si no fuera... O sea, ¿por qué la base canónica es importante? Primero porque son vectores que si yo hago el módulo tienen longitud unitaria. Segundo, son perpendiculares. Entonces esto nos da, digamos, una serie de ventajas, que eso están en otros temas, que no entraremos. Pero vamos a decir que estamos acostumbrados a dibujar cosas en cuadrículas, ¿no? Entonces, esto nos viene estupendamente. Yo tengo el vector, tengo aquí los ejes, y si cojo, qué sé yo, el vector que sea, pues tengo este vector, pues simplemente digo, hostia, el vector 2, 3, ¿no? Pues el vector 2, 3 es dos veces este vector de aquí, ¿no? O sea, yo tengo aquí, pongamos que el vector unitario es este, ¿sí? El 1, 0. Esto tiene longitud 1, ¿sí? Entonces, para construir este vector, ¿qué no va a hacer? Pues debo multiplicar dos veces por el 1, 0, 0. Y esto me alarga, me proyecta este vector, o sea, la sombra de este vector aquí, a esta longitud de aquí, será dos veces este vector de aquí. ¿Sí? Vale. Para obtener esta parte, ¿qué voy a hacer? Pues si esto es el 0, 1, ¿sí? Pues voy a multiplicar tres veces el 0, 1. Y la suma de los dos, como la suma también pertenece al mismo espacio vector que lo vimos en su momento, pues acabo construyendo este vector. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasa en una situación diferente, por ejemplo, como la que acabo de dibujar aquí ahora? Pues que ahora fijaros que mi vector, ahora los ejes que yo voy a coger, serían estos de aquí. El 1, 1, bueno, esto, el 1, 1 sería, vamos a poner por ejemplo que sería este de aquí. El 1, 1 sería, yo aquí ya tengo, este sería este vector de aquí, ¿qué? Y el 1 menos 1 sería 1 y menos 1, o sea, sería este vector de aquí, ¿vale? Por cierto, antes os he dicho que no son perpendiculares, estos sí que son perpendiculares. Son perpendiculares, vale. Bueno, a lo que voy es que, si yo, fijaros, el vector 3, 4, ¿qué era el vector 3, 4? El vector 3, 4 tiene tres componentes hacia la derecha y 4 hacia arriba, ¿correcto? A 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? ¿Sí? Vale. El vector 3, 4 es este de aquí, ¿sí? Pues fijaros. Primera pregunta. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar cada uno de los vectores, el 1, 0 y el 0, 1, para que me dé el 3, 4? Tres veces el 1, 0 y 4 veces el 0, 1. ¿Correcto? Vale. Os fijáis ahora, y esto aquí lo voy a, para que se vea un poquito más claro. Ahora os fijáis que mis nuevos ejes son estos, los azules. ¿Por qué? Es la base que yo acabo de... La naranja sería la base canónica y la azul serían estos dos vectores. ¿Me seguís? O sea, son dos vectores, además es una base, son independientes, son perpendiculares, o sea, ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces tengo que multiplicar este vector y este vector para obtener este mismo vector? Esta es la clave. Pues respuesta, debo multiplicar 7 mitades por este vector, ¿me captáis? Sí, a ver. Y menos una mitad este vector. O sea,
debo coger este vector y reducirlo a la mitad. Debo coger este vector y multiplicarlo 7 entre 2 es 3,5. 3,5 veces. Claro, este se alargará 3,5 veces. Y este se va a acercar la mitad. Cuando lo sume me dará este vector aquí. Y si realmente lo dibujases, coincidiría perfectamente la Pero yo soy muy malo dibujando y lo dejo a vosotros. Yo sois futuros ingenieros, me da fatal dibujar, lo dejo a vosotros. Pero os garantizo, siempre y cuando casi me he equivocado en el sistema, ya lo hemos liado, ¿eh? Pero yo creo que no me he equivocado en el sistema, porque mira, de hecho vamos a hacerlo la comprobación rápido. 7 entre 2 menos 1 medio es 7, menos 1 será 6, entre 2, 3, perfecto, 3. Y 7 medios más 1 medio es 8, entre 2, 4, perfecto. Perfecto. ¿Captáis un poco la idea? Es decir, y esto es lo bueno, ¿eh? Que este vector de aquí, que depende de la base que yo voy a coger, etcétera, porque de hecho, vamos a decir que sus componentes, lo que depende de la base, lo que va a cambiar que yo pase de una base a otra base, es el número de veces que voy a multiplicar cada uno de los vectores. Y esto, otra cosa muy importante, muy importante, que esto yo no me di cuenta en su día, porque creo que a veces lees, pero no lees. Si yo esta base, si yo estos dos vectores os los doy cambiados de orden, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? O sea, si en lugar de poner el 1, 1 aquí y el 1 menos 1 aquí, los giro, ¿me daría lo mismo? No me daría lo mismo. Por lo tanto, esto es importante. Una base es un conjunto ordenado de vectores. Si yo ahora esto lo giro, tendré una base diferente. ¿Vale? Esto es importante. Estas cosas es que, pues yo creo que estas cosas mola trabajarlas, tratarlas, tal, pensar y tener tiempo para hacer todo este tipo de cosas. Ya os digo yo que no. Esto lo vais a tener que montar por vuestra cuenta si queréis un poco, pero es algo chulísimo analizarlo así, porque es que es importante que sepa para qué sirve todo esto. Bueno, vale, pues ya que estamos ahora, vamos a pasar a hablar del cambio, lo que llamamos matriz de cambio de base. Y aquí voy a tener que hacer un pequeño parón, porque os voy a dar unas breves nociones de matrices, nada, unas herramientas básicas, sobre todo para agilizar los cálculos, ¿eh? Vale. Vamos a poner aquí matriz de cambio de base. Está quedando muy chulo esto, ¿eh? Matriz de cambio de base. Vale. La pregunta que nos vamos a hacer ahora, o sea, cuando yo hablo de matriz de cambio de base, lo primero es definir lo que sería una matriz, ¿vale? Una matriz, hay muchas formas de definirlo, pero es una manera de disponer una serie de elementos, ¿vale? Pero que además deben seguir una cierta estructura. Por ejemplo, la suma de matrices, la resta de matrices se puede realizar siguiendo una serie de reglas que tengan un mismo número de filas, columnas, ¿vale? No me voy a poner aquí a hablar de lo que es una matriz, ¿vale? Pero sí a mí me va a interesar mucho que sepáis pasar, y esto creo que lo analizamos, que sepáis pasar de un sistema de ecuaciones a un sistema de ecuaciones matriciales, ¿vale? O dicho de otra forma, de un sistema de ecuaciones a lo que llamamos forma matricial, ¿vale? Entonces, si os pongo, por ejemplo, este sistema, esto es un sistema de ecuaciones. Cuando yo lo marco así, lo que estoy pretendiendo encontrar es que ellos, de x y que cumplan este sistema, ¿vale? Pues bien,
Una forma, digamos, de pasar, por así decirlo, ¿vale? Podemos transformar esto, lo podemos transformar, la idea es transformarlo en lo que os voy a poner ahora, que es esto. O sea, y aquí es donde viene la potencia que tienen realmente las matrices, porque las matrices me permiten comprimir un conjunto de ecuaciones en este caso en una única ecuación, ¿vale? Entonces ahora vamos a definir ciertas cosas. Por ejemplo, lo que yo aquí llamo X, que esto es una matriz. Ahora vemos por qué. Esto es una matriz y esto es otra matriz, ¿vale? Vale, entonces la idea es que yo ahora bueno, a medida que lo voy a ir haciendo, voy imponiendo una serie de condiciones para que este producto de matrices tenga cierto sentido, ¿vale? Bueno, entonces la idea básica es la siguiente. Primero, la matriz B lo llamamos matriz columna. ¿Por qué? Porque, bueno, las matrices pueden ser, vamos a poner, se suele poner, o sea, la matriz le llamamos n grande, por ejemplo, a los elementos de la matriz le solemos poner la misma letra pero en minúscula, ¿vale? Y ahora fijaros que aquí pongo, digamos, una serie de elementos y fijaros, están numerados, ¿vale? Este sería el 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, ¿vale? Si aquí tuviéramos la matriz A, pues aquí pondríamos el A11, A12, A13, etc. ¿Vale? Vale, ¿qué quiere decir cada uno de estos elementos? Estos elementos son valores numéricos, variables, sea lo que sea, ¿vale? Pero fijaros que fijaros los numeritos que llevan, ¿vale? Por ejemplo, el 1,1 hace referencia fila 1, columna 1. ¿Vale? Esta sería la fila 1, esta sería la fila 2, ¿sí? Fila 1, fila 2, fila 3, ¿vale? Y esto sería columna 1, columna 2, columna 3. La matriz es una de las cosas que en matemáticas es muy bonito de cómo está construido. Vale, entonces, este elemento de aquí ocupa la posición de fila 1, columna 1, como si fuera una especie, digamos, de partida de ajedrez, ¿vale? Este sería fila 1, columna 2, fila 1, columna 3, etc. ¿Vale? Fundido. Correcto. ¿Cómo era? O sea, había un juego, ¿no? El de los barquitos. Los barquitos. Yo cuando era pequeño jugaba mucho, era muy chulo. Vale, pues, entonces, si por ejemplo una matriz yo la puedo construir. La matriz puede tener el número de filas que queráis, el número de columnas que queráis, que se necesite en ese momento, pero puede ser, por ejemplo, toda una fila. Por ejemplo, la matriz C, por ejemplo, pues podría ser C11, C12 y C13. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es una matriz fila porque tiene un elemento en la fila 1, un elemento en la fila 1, columna 2 y un elemento en la fila 1, columna 3. ¿Vale? Esto es la matriz fila, y esto, por ejemplo, podría ser la matriz, qué sé yo, matriz columna. P11, P21, P3. O sea que, Dios. Si solo hay una fila, hace falta especificar que está en la primera fila. No, lo que pasa es que sí que es, vamos a decir, es importante que el alumno sepa situarlos, a colocarlos, ¿no? Es decir, si yo tengo una matriz con una única fila, ¿vale? Y con 3 columnas, pues yo sé que este es el elemento de la fila 1, columna 1, el elemento de la fila 2, el elemento de la fila 1, columna 2, y el elemento de la fila 1, columna 3. Es decir, tiene una única fila, pero tiene 3 columnas. Esto muchas veces se escribe así.
aquí se suele poner, en general, lo vamos a escribir así, matriz M, la voy a poner como n por m, donde n es el número de filas y m es el número de columnas, ¿vale? Columnas. Entonces, por ejemplo, esta de aquí, ¿qué sería? Pues tiene una fila y 3 columnas, sería 1 por 3. Y esta de aquí, en cambio, tiene 3 filas y una columna, sería 3 columnas. ¿Vale? En esta de aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esta? 3 por 3. 3 filas y 3 columnas. ¿Vale? Estoy haciendo aquí un poco de... Me estoy yendo un poquito por las ramas, pero bueno, una de las cosas que quiero que entendáis de las matrices es que, primero, es importante definir lo que llamamos, esto es el orden de la matriz. Orden de la matriz, que básicamente es el número de filas y columnas que tiene, ¿vale? Y que hay una cierta restricción entre las operaciones entre matrices, ¿vale? Por ejemplo, dos matrices se pueden sumar. No nos vamos a centrar mucho en hacer estas operaciones porque sale un poco el tema, pero dos matrices se pueden sumar o se pueden restar si tienen el mismo orden. Por ejemplo, una matriz que tenga, qué sé yo, una matriz, por ejemplo, 2, 4, 5, 6. Yo no la puedo sumar con la matriz 2, 3. No puedo. ¿Por qué? Tienen orden diferente, ¿vale? Esto no puedo sumarlo. Pero, por ejemplo, estas dos matrices sí que puedo sumarlas. O puedo restarlas, ¿vale? ¿Y cómo las sumaría? Esto ya os pasaré, si os interesa, ya os pasaré material sobre esto, pero bueno, ¿cómo se sumaría? Pues directamente elemento con elemento, este con este y este con este, ¿vale? Y restarlo 3/4 de lo mismo, ¿vale? Pero me interesa ahora hablar un poco del producto. O sea, de momento nosotros ya sabemos que dadas dos matrices, para sumarlas o restarlas deben tener el mismo orden, ¿vale? Es también bastante intuitivo si tengo un escalar multiplicado por una matriz, sea del orden que sea, ese escalar multiplica cada uno de los términos por separado. 4 por 2, 8 y 5 por 4, 20. ¿Vale? Pero la pregunta es, ¿y el producto? Aquí es importante. El producto también está un poco limitado, pero es importante que sepáis cuáles son esas limitaciones, ¿vale? Entonces, dadas dos matrices, poner matriz, por ejemplo, n1 por n1, y ahora aquí tengo una matriz, qué sé yo, matriz n grande, voy a poner n2 por nm2. O sea, aquí tengo una matriz de un orden y aquí tengo otra matriz de otro orden. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuál debe ser la relación entre estos dos órdenes para que se puedan multiplicar? ¿Vale? Pues bien, una de las cosas que va a cumplirse es que el número de columnas que tiene la matriz de la izquierda debe coincidir con el número de filas que tiene la matriz de la derecha. O sea, esto tiene que ser igual. O sea, n1 tiene que ser igual a n2. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Y en el caso de que esto se cumpla, la matriz que me salga tendrá número de filas de la primera y número de columnas de la segunda. ¿Vale? Hagamos un ejemplo. Si os pongo la matriz, por ejemplo, 2, 4, 5, 6, ¿qué orden tiene esta matriz? ¿Cuántas filas tiene? 2. 2 por 2. Vale. Y ahora voy a multiplicar con la matriz, por ejemplo, qué sé yo, pues 1, 2. ¿Qué orden tiene esta matriz? No se puede hacer. 1, 2. ¿No se puede hacer? No tenía que ser iguales. O eran las sumas y restas, perdón. Las sumas y restas. Vale, perdón. Entonces, esto tiene 2 por 1. ¿Vale? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, porque el número de columnas de esta coincide con el número de filas de la segunda.
Y lo que me dé aquí tiene que ser una matriz, fijaros, de 2 por 1. Es decir, aquí tiene que haber un número y aquí tiene que haber otro número. ¿Vale? Vale. Me voy a acabar dejando la boca aquí. Vale, y ahora, vamos a ver cómo se multiplica. Y esto me acuerdo siempre de mi profesora de álgebra en la carrera. Irene, si me estás viendo, pero creo, saludos. Mi profesora de álgebra de la carrera siempre decía que lo que tiene que hacer siempre un estudiante de álgebra cuando se levanta por las mañanas es hacer un producto de matrices. Yo me reía con este comentario porque no lo entendía, pero con el tiempo lo entiendes. ¿Y por qué lo entiendes? Porque es algo que al final, a la que dejas de hacerlo, lo olvidas muy rápidamente porque es un poco... vamos a decir, es un poco difícil de recordar, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues fijaros, lo voy a hacer para este caso aquí, ¿vale? Pero la idea es la siguiente. La idea es que cuando yo voy a coger toda una fila de la izquierda y la voy a multiplicar por toda una columna de la derecha. En este caso, solo tengo una columna, ¿vale? Entonces, de aquí es donde viene lo que os he explicado aquí antes, ¿eh? Entonces, cojo una fila y lo voy a multiplicar por una columna. En este caso, esto es fila 1 y esto es columna 1. ¿Vale? Fila 2, columna 1. ¿Sí? Vale. Pues el producto de una fila por una columna me va a dar un elemento. Y lo bueno es que el elemento que me dé viene dado directamente por las posiciones que ocupa la fila y la columna. O sea, en este caso aquí, este A que he puesto aquí, ¿vale? Fijaros cómo lo voy a obtener. Es fila 1 por columna 1, eso es 2 por 1 más 4 por 2. ¿Vale? Y el otro sería fila 2 por columna 1 estará en la posición 2, 1. ¿Veis la importancia de haberlo puesto así? 5 por 1 más 6 por 2. ¿Qué me da esto? 2 por 1, 2 más 8, 10 y 5 más 12, 17. Pues el producto de estas dos matrices me da 10 y 17. De momento me va a dar igual lo que es un producto de matrices. Yo solo sé que dadas dos matrices, su suma es otra matriz, su resto es otra matriz, y dadas dos matrices, su producto, si es que se puede hacer, es otra matriz. De momento lo único que me interesa. Las consecuencias y para qué sirven, esto lo veremos ahora, ¿vale? ¿Se habéis quedado un poco con todo esto? ¿Sí? Vale. Volvamos a nuestro ejercicio inicial. Una pregunta. En el hipotético caso de que tuviésemos dos columnas, ¿Sí? la segunda fila se multiplicaría por la segunda columna. Correcto. Si aquí tuviéramos, qué sé yo, ahora que tuviéramos, por ejemplo, 1, 1, ¿no? Pues ahora es fila 1, lo hemos hecho con columna 1 y nos ha dado este elemento de aquí. Y ahora haría fila 1 por columna 2, repitiendo el mismo proceso. ¿Y en qué posición lo pondría? Pues es fila 1 por columna 2, lo pondría justo aquí al lado. 1, 1, 1, 2, ¿me seguís? 1, 3. O sea, es muy importante que tengáis claro qué fila y por qué columna estáis multiplicando, porque eso fija automáticamente la posición que tendrá ese elemento dentro de la columna. ¿Vale? ¿Sí? Ya os pondré ejercicios para que practiquéis, ¿no? Pero bueno, me interesa ahora que sepáis pasar de aquí a aquí, ¿vale? Vale, pues lo que os decía, estos tres elementos que os he puesto ahora van a ser matrices. Y mi idea es reescribir esto utilizando un nuevo lenguaje, ¿vale? Pues bien, esta X que pongo aquí no es esta X de aquí. Esta X, para mí, será la matriz generada por las variables X. O sea, es una matriz columna que tiene por elementos las variables. En orden, importante para que recordamos lo que os he explicado antes, ¿vale? 1, 2. La matriz A
será la matriz de los coeficientes que multiplica a cada una de las variables. Y en orden. 1, 1, 1, menos 1. ¿Sí? ¿Vale? Y finalmente la matriz B es la matriz en orden también de la parte independiente. Teniendo esto, ¿cómo me queda? Me ha quedado esto chulísimo, esta presentación. ¿Cómo me queda esto? Pues me queda la matriz A por 1, 1, 1, menos 1 por la matriz X, que repito, la matriz X no es solo la variable X, sino es una matriz que tiene una única columna, que tiene tantas filas como tantas variables tengo. Si tengo 2 variables, tiene 2 filas. Si tengo 3, tendrá 3 filas, ¿vale? Y la matriz B, 1, 2. Esto es muy cómodo, porque incluso veréis por qué es tan cómodo. Una de las cosas buenas que tienen las matrices es que me van a permitir hacer operaciones y reducir los sistemas sin tener que ir arrastrando las ecuaciones, ¿vale? Entonces, esto es un primer paso, pero el segundo paso interesante es, aquí es donde viene la nomenclatura, es olvidarme de esta columna, ya no ponerla directamente, es muy cómodo, ¿vale? Y entonces hago lo siguiente, repito que esto lo que voy a poner ahora es equivalente, 1, 1, 1, menos 1, y ahora aquí pongo puntos suspensivos y pongo el 1, 2 y cierro. Esto es equivalente a esto y es equivalente a esto. Y diréis, ¿qué ha pasado con X y? No, están, pero yo no las necesito. O sea, las borro durante un tiempo, no las necesito, ¿vale? Vale, entonces, ¿por qué es importante esto? Esto creo que os lo introdujo un poco en una de las primeras clases, pero para mí va a ser importante saber, digamos, saber reducir estos sistemas en lugar de ir por aquí, aunque repito que por aquí podríamos ir siempre, ¿vale? Podríamos ir siempre. Vale. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque fijaros que ahora aquí directamente, esto es fila 1 y esto es fila 2, esto es columna 1, esto es columna 2 y esto es columna 3, yo aquí ahora puedo empezar a hacer operaciones, combinaciones lineales, entre filas o entre columnas, lo que yo quiera, ¿vale? Para intentar eliminar el máximo de variables posibles, ¿vale? En este caso, fijaros que yo tengo, aquí por ejemplo, ¿no? Digo, ¿cómo para reducir este sistema, qué es lo que voy a hacer? Pues una de las cosas que hacemos es decir, vale, yo tengo aquí 2 columnas, estas 2 columnas están referidas a 2 variables, ¿vale? Pues si una de las 2 lo hago 0, es como eliminar una variable, ¿vale? Vale, por ejemplo, para eliminar, pongamos que quiero eliminar, normalmente siempre se suele hacer de forma triangular, entonces voy a intentar eliminar esta de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué operación me permite eliminar este 1? Pues, por ejemplo, restar con la de arriba. En este caso, ¿no? Las tengo con el mismo valor numérico, así que puedo coger la fila 2, pongo una flecha y le digo, ahora mi nueva fila 2 será la fila 2 menos la fila 1. Es una operación que yo propongo, ¿eh? Entonces, ¿qué me queda esto? Bueno, pues esto, fijaros que como la fila 1 yo no he puesto nada, la fila 1 la copio tal cual. 1, 1, 1, ¿sí? Y ahora en la fila 2 introduzco este cambio, que es coger la fila 2 y el resto de la fila 1. 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 1, menos 2. 2 menos 1, 1. Menos 1, menos 1. El menos 1 primero cuando se va. Sí, pero has dicho menos 1, menos 1. Claro, menos 1
menos la fila 1. O sea, estoy cogiendo la fila 2 y le estoy restando a la fila 1, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Le donas tu mateix? Vale, entonces, ¿qué he hecho ahora? Pues lo que he hecho ha sido, fijaros, de esta ecuación de aquí, me acabo de cargar esto de aquí. Lo he cargado. Y me queda solo una incógnita. Pues ahora esto directamente, de aquí ya no hace falta que siga más, porque fijaros, si ahora esto vuelvo a pasar de aquí a aquí o de aquí a aquí, fijaros lo que tengo. 0 por x, ¿sí? Menos 2 por y igual a por cierto, aquí igual a 1. ¿Sí? O sea, aquí ahora, si os fijáis, aquí podría volver a poner la columna xy, podría volver a multiplicar y me aparecería eso, pero no es necesario porque esta, digamos, esta ecuación que hay aquí está en el mismo orden que está de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, de aquí, fijaros que 0 por x, de ahí la importancia de ceros desaparece, ya me queda una incógnita en una ecuación. Ya la puedo despejar, entonces aquí y es igual a menos 1 medio. ¿Sí? Vale. Ya he encontrado y. ¿Qué hago ahora? Pues voy a encontrar la x. ¿Vale? Entonces digo, vale, pues 1 por x más 1 por y es igual a 1. Que es la de arriba. Fijaos que esta no he tocado. ¿Vale? Pues ya tengo y, sustituyo y de aquí encuentro aquí, ¿no? Esto voy a poner aquí el menos 1 medio. Ya me queda que x es 1 más 1 medio, que son 3 medios. Perfecto. Pero fijaros que yo lo he hecho mediante una matriz, ¿vale? ¿Preguntas? No, ¿no? Vale. Entonces, vale. Hostia, nos ayuda la clase con todo esto. Vale, yo, una de las cosas que os quiero explicar aquí ahora es, una vez estamos hablando de matrices, hay una matriz importantísima que se llama la matriz inversa, ¿vale? Y esto nos va a ir genial para resolver sistemas de ecuaciones, ¿vale? Entonces, bueno, ya que he invertido parte de la clase, le voy a dar un poco de caña a esta parte para luego introducirnos donde yo quiero introducirme, ¿vale? Por la parte izquierda. Aquí de momento ya sabéis un poco cómo pasar de un sistema a forma matricial y ahora veremos por qué es importante esto, ¿vale? Vale. Entonces, dentro de las matrices, ¿vale? Dentro de todas las matrices que hay, que son infinitas, hay una matriz importante que se llama la matriz identidad. Que para que os hagáis una idea, la matriz identidad, vamos a decir que simboliza el elemento 1, por ejemplo, vamos a poner en los naturales, en los reales, en los enteros. El elemento, el 1 es lo que llamamos el elemento, por ejemplo, en una operación de producto, el elemento 1 es lo que llamamos el elemento neutro. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por ese 1 me da el mismo número, ¿vale? Pues bien, en las matrices hay una matriz que se llama, vamos a definir la matriz identidad o unitaria. La definimos con el término i o 1 y es una matriz que tiene todo de unos en la diagonal y todo de ceros alrededor. Estoy poniendo un poco general. Esto es lo que se conoce como una matriz diagonal, porque solo tiene elementos la diagonal principal y tiene ceros en el resto. Pero la unitaria, además de tener solo valores en la diagonal, todos valen 1. Por ejemplo, la matriz identidad de orden 2 por 2
es 1, 0, 0, 1. La matriz identidad de 3 por 3 tiene 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Me seguís un poco? La matriz 4 por 4 tiene 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Siempre la diagonal siempre es la misma. Siempre es la misma. Y vale 1. ¿Vale? Esto, cuando lleguemos a la parte de diagonalización, será muy importante tenerlo claro que puede haber matrices, ya no tiene por qué ser de la identidad, que tengan aquí elementos que no sean 1. ¿Vale? Pero de momento la matriz identidad, ¿vale? Es una matriz que tiene esta forma. Vale. Entonces, ¿por qué os defino esta matriz? Porque resulta que, dada una matriz A, y aquí ahora dejadme que ponga aquí una nomenclatura que de momento las que vamos a hacer nosotros para cumplir esto, cuyo determinante de A es diferente de 0. Ahora de momento esto no les importa lo que es el determinante, ¿vale? Es decir, es una matriz que cumple una característica en concreto, ¿vale? Resulta que existe, vamos a llamar, existe una matriz, déjame que lo ponga, voy a poner. Existe una matriz n que la vamos a simbolizar de la forma que os voy a poner ahora. O sea, existe una matriz